Hola chicos, chicas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a conocer la arquitectura de un PLC, las partes que lo componen, cómo interactúan entre ellas y cuál es la función de estas partes dentro de la interacción con el mundo industrial. ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Vamos a ver algunas estructuras y buscar algunas imágenes que nos apoyen, nos ayuden a comprender esta arquitectura y estas funciones. ¿Ya? El objetivo es conocer la arquitectura en PLC y al final vamos a terminar con unas breves conclusiones. ¿Ya? Bien, como el PLC es un dispositivo capaz de procesar información, capaz de analizar información, ¿ya? Para interactuar con el entorno industrial, podríamos relacionarlo, podríamos hacer un símil con el computador. ¿Ya? Al igual que el computador, el PLC cuenta con una unidad lógica, una central de procesamiento. ¿Ya? Esta central de procesamiento, también llamada MPU, unidad microprocesada, su función es tomar decisiones de qué hacer en determinado momento de acuerdo a ciertos estímulos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es cargar en esta unidad de procesamiento un programa, ¿ya? Que le ayude, ¿cierto? Que predetermine las decisiones que debe tomar. Recordemos que una unidad microprocesada es un chip, es un circuito integrado que en su interior tiene transistores, ¿sí? Que son pequeños interruptores que van decidiendo, ¿cierto? Si dan como respuesta un sí o dan como respuesta un no. Esa es la capacidad de eh, decisión que tiene un microprocesador. ¿Por qué es tan rápido? Porque hay millones y millones de transistores en una pequeña unidad de área y también porque la velocidad a la cual son capaces de procesar esta información o de tomar estas decisiones, este sí, este no, ¿cierto? Son millones de veces por segundo. Por lo tanto, millones de transistores toman millones de decisiones por segundo. Por eso eh, es fácil que desarrollen análisis, ¿cierto? Rápidamente, pero en definitiva son solamente toma de decisiones, sí o no, ¿ya? Se llama lógica binaria, ¿ya? Pero para que esta unidad lógica tenga sentido, pueda tomar estas decisiones, necesariamente va a tener que interactuar con una memoria. Vamos a tener que almacenar la información del proceso dentro de una memoria electrónica, ¿ya? Y para eso se cuentan con estos dispositivos, ¿cierto? Memoria RAM, memoria ROM, memorias EPROM, ¿ya? Las cuales tienen distintas tecnologías de fabricación porque utilizan distintos elementos. Pero la función es la misma, almacenar información, almacenar datos, en realidad datos, ¿cierto? Entonces la unidad lógica cuando quiere tomar alguna decisión, bueno, analiza la información o los datos que hay almacenados en la RAM para tomar esa decisión. ¿Ya? En base a los estímulos que le están llegando a la unidad lógica. ¿Ya? Y cuando ha tomado una decisión, esa decisión también se almacena en las memorias electrónicas, ¿ya? Que pueden ser, insisto, de diferentes tecnologías. ¿Ya? La comunicación entre esta unidad, la unidad de memorias y la unidad lógica, el microprocesador, es que la unidad lógica almacena información sobre la memoria, pero a su vez la memoria le envía también información a la unidad lógica. Es una comunicación bidireccional, ¿ya? Almaceno en la memoria, pero también rescato información de la memoria a través de la unidad lógica, ¿cierto? Cuando la unidad lógica necesita esto para tomar las decisiones, ¿ya? Pero para poder desarrollar todos estos programas, desarrollar toda esta lógica funcional, necesitamos comunicarnos con el entorno, ¿ya? Porque entre ellos, entre la memoria y la unidad lógica, pueden desarrollar un programa, pero necesitan conocer lo que está pasando en su entorno. Para eso necesitamos dos unidades más. La primera, em, conocida como unidad de entrada o interfaz de entrada, ¿ya? Em, la cual cumple la función de
tomar información del entorno, ¿cierto? Y enviársela a la unidad lógica. ¿Qué es la unidad de entrada? Bueno, la unidad de entrada es un dispositivo electrónico, ¿ya? Un dispositivo electrónico capaz de interpretar lo que pasa en el entorno del microprocesador, en el entorno de la unidad lógica, ¿ya? Y enviar esa información hacia la unidad lógica. Es un dispositivo electrónico, al igual que la memoria, al igual que la unidad lógica, ¿ya? Pero su función dedicada es tomar la información del entorno y enviársela a la unidad lógica. ¿Qué información? Bueno, en este caso, ¿cierto? Pueden ser sensores, pueden ser interruptores, pulsadores, ¿ya? Si volvemos al símil, ¿cierto? A la similitud con el computador, bueno, en el computador tenemos como unidad de entrada el teclado, el mouse, ¿cierto? El micrófono, que envían información hacia la CPU del computador. Pero en este caso, como el PLC es un pequeño computador, ¿cierto? Para trabajos industriales, el entorno, ¿cierto? Son variables de la naturaleza, como la temperatura, queremos saber cuál es la temperatura, por ejemplo, en un horno, queremos saber el nivel de un tanque, la presión dentro de una tubería, por lo tanto ahí necesitamos actuar con sensores. Si queremos saber la acción que quiere realizar un operario, bueno, quizás necesitemos pulsadores, interruptores, potenciómetros. Bueno, toda esa información debe ser eh, adquirida por un equipo y ese equipo es la interfaz de entrada, es un dispositivo electrónico. También la información va desde los dispositivos de entrada, también llamados sensores o elementos primarios de control, ¿ya? Hacia la interfaz de entrada, ¿ya? Aquí tenemos los sensores, ¿cierto? Interruptores, finales de carrera, pulsadores, potenciómetros, etcétera, ¿no? La variable que nosotros necesitemos controlar, existe algún tipo de sensor. ¿Cierto? El elemento primario. El elemento primario, ¿cierto? Entra en la interfaz de entrada y de la interfaz de entrada va hacia la unidad lógica. Pero aquí tenemos un pequeño problema, o sea, no un problema, sino que es algo que resuelve, ¿cierto? La interfaz de entrada, que las variables del entorno son diversas. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura, podemos tener sensores que transforman la temperatura en una unidad eléctrica, que puede ser el voltaje. Pero hay otros sensores que la transforman en una unidad de corriente o en una unidad de resistencia, ¿ya? Y los voltajes también pueden ser diversos, pueden ser voltajes de corriente alterna o voltaje de corriente continua. O pueden ser corrientes, ¿cierto? De 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10 miliamperes. O pueden ser resistencias de 0 a 100 ohm, de 0 a 1000 ohm, ¿ya? Entonces, la naturaleza del entorno industrial es muy diverso, ¿ya? Pero la unidad lógica funciona solamente con un tipo de voltaje y un tipo de corriente. Por lo tanto, necesitamos adaptar las señales del entorno a la unidad lógica. Y ahí es donde la interfaz cumple su función principal, ¿cierto? Adaptar la gran diversidad de variables que tenemos en el entorno industrial a las necesidades de la unidad lógica. Esa es su función principal, ¿ya? Pero además, adicionalmente, si nosotros eh, se produce, no nosotros, quizá por el proceso, se produce un alza de voltaje, un alza de corriente, un cortocircuito, ¿cierto? Eso podría dañar al PLC, podría dañar la unidad lógica. Para eso la interfaz de entrada tiene dispositivos especializados en la protección de la unidad lógica, en aislar la unidad lógica del entorno industrial, ¿ya? Para protegerla, la protege. Cualquier problema que ocurra aquí en el entorno industrial, la interfaz de entrada podría llegar a quemarse perfectamente, podría quemarse, pero no va a ocurrirle eso a la unidad lógica. ¿Por qué es tan importante proteger la unidad lógica? Porque ahí tenemos un elemento muy importante que es el programa, ¿ya? Y que muchas veces el programa es mucho más caro inclusive que la unidad lógica de entrada, que la unidad lógica o con la interfaz de entrada, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante proteger el programa, ¿ya? Si llega a ocurrir un error aquí en la interfaz de entrada, yo podría reemplazar la interfaz de entrada o inclusive reemplazar el PLC completo, pero rescatando el programa desde la unidad lógica, ¿ya? Entonces, podemos resumir que la interfaz de entrada recibe, adapta y protege la MPU, ¿cierto? La unidad microprocesada de las señales del entorno, ¿ya?
Muy bien. Así también, ¿cierto? Nosotros tenemos otra unidad, porque si recibimos información desde el entorno, también debemos actuar, ¿cierto? Si queremos controlar, por ejemplo, la temperatura dentro de un horno, debemos leer la temperatura del horno con un sensor, pero también debemos actuar sobre la temperatura con un calefactor, ¿ya? Por lo tanto, también necesitamos una unidad de salida o interfaz de salida, ¿ya? Y la interfaz de salida también es un dispositivo electrónico que en este caso recibe información desde la unidad microprocesada, ¿ya? Para interactuar con los llamados elementos finales de control o actuadores, ¿ya? Aquí el fluido de la información va desde la unidad lógica hacia la interfaz de salida y desde la interfaz de salida hacia los actuadores, ¿ya? Si en algún momento yo necesito saber la posición de estos cilindros, por ejemplo, la posición de las válvulas, la posición de los motores o de la motobomba, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer va a ser colocar algún sensor, ¿cierto? Acá que está conectado a la unidad de entrada, acá, en el entorno donde está el cilindro, donde yo quiero detectar la posición. Por lo tanto, cualquier cosa que yo quiero saber de este entorno de los actuadores va a tener que entrar por la interfaz de entrada, ¿ya? Porque la comunicación siempre es en este sentido, ¿cierto? Desde el entorno industrial entra por la unidad de entrada. Nunca va a haber información que entre por la interfaz de salida, ¿cierto? La interfaz de salida es solamente para enviar información a los actuadores, ¿cierto? Para poder mover con el cilindro algún objeto, para abrir el fluido de una tubería con una válvula, para mover, por ejemplo, una cinta transportadora o un elevador, ¿ya? Para impulsar un fluido desde un tanque, por ejemplo, ¿ya? Em, Entonces no olvidar que la dirección siempre va en este sentido, interfaz de entrada hacia la unidad lógica toma las decisiones de qué hacer, se lo comunica a la interfaz de salida y la interfaz de salida se lo comunica a los elementos actuadores, ¿ya? Calefactores, motores, ¿ya? Para interactuar con el entorno industrial, ¿ya? Em, También em, la unidad de interfaz de salida cumple las mismas funciones, ¿cierto? Que la interfaz de entrada. Debe recibir la información que viene de la unidad lógica, adaptarla para el entorno industrial. No olvidemos que estos cilindros pueden funcionar con 24 volts, las válvulas con quizás 12 volts, 24 volts, los motores con 220 volts, 380 volts. Entonces, esos voltajes y corrientes son muy diversos, ¿ya? Por lo tanto, esta unidad de salida, interfaz de salida, debe adaptar esos voltajes que vienen de la unidad lógica hacia el entorno industrial, ¿ya? Y además protegerlo. También aísla la unidad lógica de cualquier eh, aumento de tensión, aumento de voltaje, ¿cierto? De corriente que se produzca en el entorno, ¿cierto? Protege. Si ocurre algún cortocircuito, ocurre alguna alza de voltaje, alguna alza de corriente, lo que va a ocurrir es que se va a dañar quizás la unidad de salida, ¿ya? Si no está protegida con un fusible, con un elemento de protección, puede que se queme la unidad de salida, pero no se va a quemar la unidad lógica, ¿ya? Muy bien, pero también hay un proceso muy importante hoy en día en la industria 4.0, que es precisamente la comunicación con el entorno, ¿ya? No es la comunicación con los elementos dentro del proceso, sino la comunicación con el entorno del proceso, ¿ya? Por ejemplo, que esta información, lo que está ocurriendo en el proceso, vaya hacia un computador, hacia una base de datos, hacia una página web, ¿cierto? Que se envíe a una red de datos, ¿ya? Y para eso los PLC tienen una interfaz de comunicación, ¿ya? Em, la cual evidentemente tiene que ser bidireccional, debemos poder enviar información a la interfaz, pero también recibir información de la interfaz para poder comunicarnos con el entorno industrial. ¿Ya? Hoy día se utiliza mucho, bueno, ya hace tiempo, pero lo que son las plataformas SCADA, las plataformas de supervisión y monitoreo de procesos. ¿Ya? Entonces ahí son fundamentales estas interfaces de comunicación. Hoy día es fundamental que un PLC tenga comunicación con su entorno, ¿ya?
¿cierto? Y el entorno es muy variado, pueden ser computadores, ¿cierto? Enviar información a un mail, subirla a una página web, enviarla a un celular, a una red inalámbrica. Son muchas las, los entornos de comunicación que existen hoy en día. ¿Ya? Bien, entonces esto sería, en resumen, ¿cierto? La, la arquitectura, ¿cierto? De un PLC, los elementos que lo conforman. ¿Ya? Y este conjunto de elementos, el objetivo es poder controlar un proceso industrial, poder leer lo que está pasando en el proceso industrial, poder actuar sobre las variables de este proceso industrial por medio de lo más importante, ¿cierto? La unidad lógica. Un programa, ¿cierto? Que se carga aquí en la unidad lógica y es capaz de tomar decisiones en cada instante muy rápido, ¿cierto? De lo que está ocurriendo en el proceso, ¿cierto? Controlar, tener estrategias de control, diversas estrategias de control. Cada día las estrategias de control se van modernizando, van cambiando, van mejorando para tener mayor control sobre estos procesos industriales, ¿ya? Pero no olvidar, si ustedes observan bien, es muy parecido a lo que tiene un computador, ¿cierto? Pero la diferencia es que estos dispositivos están adaptados para el trabajo industrial, ¿ya? Em, Se agradece también a las imágenes, a las páginas, ¿cierto? De las cuales fueron rescatados estas imágenes, ¿ya? Bien, como resumen final, el PLC es el elemento fundamental, ¿cierto? Podemos decir que sin él todo el desarrollo actual del control, de la tecnología, de los procesos, no sería posible. Hoy en día hay nuevos sistemas, ¿cierto? Están los computadores industriales, pero el PLC sigue siendo un elemento fundamental en el control industrial, ¿ya? Muy bien, espero que la presentación les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.